y alguna unidad más, se podría trabajar casi de cualquier cosa, pero tiene que estar, porque el día que la necesitan y no la tienen, ese día ahí sí se quieren matar. Bueno, seguimos. Pinzas, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner una pinza de punta de 8 pulgadas. Vamos a tratar de armar la caja con Inco. Yo siempre pongo abajo las unidades que menos se utilizan y después voy subiendo con unidades que son de uso completamente más frecuente. Por ejemplo, PH2, todas esas cosas, alicate, pinza de punta. Abajo pongo lo que por ahí va en segundo orden. Me voy a sacar el gusto ya que tengo esta nafta. Tendría que haber traído o ido a buscar un poco de nafta limpia, pero fue una de las cosas que me olvidé, al igual que la lamparita. No sé si vieron la primera parte, porque ya se debe haber cortado. Si vieron la primera parte, estuve tratando de poner en funcionamiento, y lo logré, un reflector LED. No hay ninguna ciencia, no es un tutorial, simplemente, bueno, cuando entré me acordé que ayer el video había quedado oscuro, pero yo no soy de borrar nada, yo lo dejé así, lo subí, bueno, tuvo la aceptación que tiene siempre, los amigos que miran siempre, pero bueno, por ahí estaba un poquito oscuro. Esta pinza, bueno, la limpié, es la pinza de 2 posiciones Baco, la vamos a dejar en la caja. ¿Por qué? Porque la cartuchera es más service chiquito, la cartuchera es más tarea rápida, también es una pinza Baco. Si uno la lleva a quizás una reparación donde por ahí hay otros rubros, otras gentes, siempre pasa que se puede llegar a perder. Y no está bueno andar perdiendo las herramientas. Y sobre todo, que alguien la encuentre antes que se pierda, ¿no? Vamos a limpiar este querido destornillador. Bueno, ya ahí. Suciedad del tacto tienen más que nada las herramientas. Nada del otro mundo, no es que están pasadas de suciedad. Bueno, destornilladores aislados grandes, que en la cartuchera generalmente no utilizamos. 8x200 y pH3. Vamos a ver si logro rescatar un poquito de combustible. Le pegamos una limpiadita rápida. Y de paso probamos si la goma tiene porosidad o no para absorber la gratitud. Yo lo estoy limpiando con nafta, Quiero que sepan que lo estoy limpiando con nafta. Ya lo dije, no sé si en esta parte o en la anterior. Es una nafta completamente vieja, tiene menos octanaje y ya hice toda la descripción. Pero bueno, no es necesario meterlo 17 horas en un recipiente con nafta, el destornillador. Los destornilladores que no aguantan el combustible, que no aguantan los solventes, como me pasó con una unidad Celestal que yo utilizo para carburadores, que es un destornillador que entra ese. Los amigos que andan con la mecánica saben que en el Renault 9 tiene carburador, sin sacar el filtro de aire, baja el destornillador y regula perfectamente lo que vendría a ser el aire, el ralente y todo eso. Bueno, terminé una carburación, qué sé yo. Lavé las herramientas, rozó con la Quantum, se desintegró. De ahí a dejarlo 17 horas dentro de un recipiente con nafta, lo que iba a pasar es que se iba a separar el plástico de la varilla. O sea, el daño ya está. No es necesario
Vamos a subir un poquito. No es necesaria tanta inmersión en combustible para darnos cuenta de para qué lado va el viento, ¿no? Bueno, hoy amaneciste un poco irascible, Tanito. No, a veces tengo más resistencia. No te la puedo. A veces tengo más resistencia a la estupidez y otras veces no tanto, como nos pasa a todos. Si no, miren el amigo Gregorio Casa. Tiene menos pulga. Es así. Es así. Y es un tipo que sabe. Tipo muy inteligente, muy instruido y humilde. No le gusta que lo cataloguen con títulos que no tienen. Bueno, este lo vamos a poner en la caja. Lo mismo que el amigo Miguel. El amigo Miguel tendría que hacerse un canal y les puedo asegurar que a mí, en lo que es suscriptores, todo eso, bueno, a mí mucho no estoy involucrado en eso, no me interesa. Pero les puedo asegurar que les haría sombra a más de uno que se cree que sabe y habla. Y yo me doy cuenta en algunas palabras, y esto no es pedantería ni soberbia, pero me doy cuenta en algunas palabras que está utilizando, que son palabras de nosotros, son palabras de este canal. Y bueno, y hay tipo que yo creo que el amigo Miguel, si se hiciese un canal, la verdad, la rompería. La rompería porque es un tipo que sabe, labura. Como tantos otros amigos que hay acá que si mostraran su día a día, sería muy interesante. Esta la vamos a poner un poquito más arriba porque es muy útil. Corta fierrito, va en la parte baja. Ya uno siempre rompe en las últimas condiciones, en las últimas opciones es picar. Pero bueno, tampoco vamos a derribar una pared. Pará. Como digo siempre, por ahí me ha pasado de ir a cambiar interruptores palanca de la década del 50 y que los azulejistas hayan dejado para que entre netamente el interruptor. Bueno, ustedes vieron lo que son los bastidores de hoy en día. Hay que darse a la tarea de cincelarlo para que entre. Teniendo aún la posibilidad de la mala suerte de que un mal golpe le raje un azulejo. Y hay clientes y clientes. Hay clientes que entienden a la perfección la voluntad y la predisposición a desarrollar la tarea. Y hay otros que dicen, ahora me lo cambiás. Hay que cambiarlo, pero también me lo pagás, porque es así. Ayer estaba hablando con el amigo Calderita, y yo estoy poniendo unidades, se las voy mostrando. A medida que las voy poniendo, metí el Bremen PH 3x200 en la caja, dado que en la cartuchera por ahí no tiene tanta necesidad de uso. Bueno, esta ya la podemos poner acá, ya tenemos las pinzas un poquito más arriba. pH 2 por 125. Este no es aislado, este es para trabajar en forma normal. Vamos a poner un aislado, obviamente, que vamos a poner, voy a poner el de la línea Ruhlmann, que lo voy a limpiar acá. Y el total, que es el que está en prueba, lo vamos a poner en la cartuchera. Así hoy ya le hacemos una pruebita más. Pero como dije, por ahí algún amigo no lo vio, cómprense automáticamente al momento de adquirir el jueguito o las unidades. Si van a comprar unidades independientes, cómprense PH 6
6,5, pH 2, que es la varilla 6,5, por 200 o por 150. El que viene en el jueguito es el de 100. Para algunas cosas es útil, para otras verdaderamente no. Pero bueno. Bueno, vamos a poner que ya estuvo formando parte. Fue yendo, viniendo. Que tengo dos. No es la misma que estaba en el tallercito. Esta es de la caja de electricidad. Esta es la del tallercito. Vamos a poner esta unidad que ya estuvo, ya formó parte, superó ampliamente la toma de contacto. Y bueno, la vamos a poner en la caja de tareas de electricidad. Pinza punta plana, pico de pato, con segmento de corte. Interesante. Interesante, siempre hay que tener un segmento de corte extra. Bueno, destornillador sin aislar, que tiene que estar, para ser fiel al estilo de la caja, ¿no? El Inco. Pero bueno, vamos a armar con un poco de todo. Bueno, este ya sabemos que va acá. Había traído una bolsita, algunas unidades más que tenía dando vueltas. Ven, acá está. Yo sabía que así era la cosa. pH 1 por 50. Este es de la marca Bullet. Lo vamos a dejar para la cartuchera. Bueno, acá ya tendríamos esto, eso. Vamos a sumar el pH 2 por 150 sin aislación. Ya pinza de punta tenemos. Vamos a incorporar una pinza de punta curva. A ver si la podemos... No, ya no la podemos limpiar porque ya se acabó. Bueno, vamos a pasar el trapito. Pinza, la tengo con pinza. Punta de prueba. Se me está saliendo la cinta. Le vamos a poner una nueva cintita para que no quede tan desprolija. Yo todas las que tengo de estas las encinto de la misma manera porque al trabajar esto hace fuerza y se cortan los cables, se desueldan. Si bien tienen unas trabas, pero vieron cómo es, ¿no? Son herramientas con una obsolescencia programada que uno las quiere retener lo máximo posible. Y bueno, yo la primera que me compré, y hace muchos años, me costó. Y bueno, la conservo, las conservo con mucho cuidado, mucho cariño. Está bien, te la ven tirada por ahí, dicen no conserva nada, con cuidado, con cariño. Pero tomo las medidas precautorias. Estoy tirando cosas, pero porque ahí tengo un tacho, no es porque. Tomo las medidas precautorias para que no se dañen las puntas. Me ha pasado en los testers que he comprado, de quizás no tanta calidad, que las puntas tester se hagan pomada prácticamente inminentemente, ¿no? Nos ha pasado a todos. Todos hemos comprado esos testercitos de ferretería. Ustedes saben que no es una herramienta que a mí me guste mucho. Sí, agiliza las cosas.
Sí, agiliza las cosas, pero por ahí no me gusta tanto porque es una herramienta para técnico en electrónica. Yo soy técnico electromecánico. Bueno, algunas pruebas sí las hago con tester. Por ejemplo, capacitores, cosas que me agilizan la tarea. No voy a ser tan necio. Pero no es una herramienta que lleve todos los días en mi caja. Bueno, logré arreglar el tema de la luz y me estoy quedando sin batería. ¿Pueden creer? Por eso fue mi, digamos, distracción momentánea, porque me apareció ahí el cartel de que me quedan 15% de batería. Vamos a ver hasta dónde se llega. Quiero dejar que sea configurada con ustedes la caja. Ya la caja armada con sus unidades, con sus... que ya vamos a tratar de que no salgan de acá. Salvo que haya que hacer una... Vamos a probarla, dado que la estuve manipulando. Sí, perfecto. ¿Y cómo busco fase? Conecto. Ustedes no lo ven, pero bueno. Conecto. A ver si quizás sí se puede ver, ¿eh? Conecto ahí. Y con este dedo le doy tierra. Y ven cómo prende. Bueno, es una manera de usarla a modo buscapolvo. Después buscar línea. Obviamente ya todos lo sabemos. No les estoy diciendo nada que no sepan. Ahí. Y trifásica. Prenden las tres lucecitas, los tres neón. Vamos a meterle pila. A ver si podemos terminar antes que se acabe la batería y quede prolija. Aunque sea la parte del armado de la caja. Me robó un poquito de tiempo el tema del reflector. Esta es una cabeza de serpiente común, serpiente del norte, allá por la zona de Misiones. Las cabezas de cobra búsquenla en otros canales chetos. Estas son cabezas de serpientes del litoral. Y otro que se va a sentir zarpado y en algún momento me va a tirar la de no. Bueno, vamos a agarrar una trompadas ahí en el plazo este. Bueno, dale para adelante. ¿Qué va a hacer? Unidades aisladas, las voy a dejar en la caja, en la cartuchera esta. Para, bueno, hacer la toma de contacto pertinente. Lo que pasa que se me va a llenar y no me siento tan cómodo trabajando con estas, pero bueno, vamos a ser fiel a lo que vengo diciendo. Cinta métrica, no puede faltar una caja. Tornillador largo, de la línea Ruhlmann. Obviamente me queda otra punta de prueba, tengo más en el taller para seguir armando. Un día les voy a mostrar, vamos a armar juntos la caja de hacer instalaciones eléctricas. Ahí tengo la cinta de pasar cable, agujereadora, mechas, mecha copa para los conectores, para las cajas Rocket. O sea, hay más para mostrar. Bueno, francesita Crossmaster de 8 pulgadas va a estar. Vamos a poner el elenquito, que después habría que controlarlo si está todo. Pero está la 14, la 13, la 12, la de 3 octavos, la de 8, la de 10. Hay una de 11 también. Ayer estuve ordenando un poco las llaves en el taller. No las del tablero, no las de los listones. Una de las bateas. Tengo 10 llaves de 11. Al margen de las de acá, las de la caja. 10 llaves de 11. No subí el video o no hice el video, pues yo me sorprendí. Porque digo, van a pensar los muchachos que
soy un soberbio, un pedante, y me jacto de tener esta cantidad de unidades de quizás iguales características, pero me sorprendí porque uno siempre compra, son tuerquitas que vienen con ese hexágono, bulones que vienen con ese hexágono, y bueno, se utilizan. Y siempre uno dice, dame la llavecita, o dame la 716. Uno sabe que va a 11 o 716 según corresponda. Si estamos trabajando en un cuarto va a 716. Y la compra. Y tengo. Pero bueno. Siguiente aisladora. Quiero que vean cómo va quedando la caja porque se me va a apagar. Se me va a apagar el celular y quiero que vean cómo va quedando. Faltarán 2-3 unidades más, 4. Algunos destornilladores chicos. PH1. Corto, en este caso. Bueno, es el momento de la pinza, el alicate, ya están. Este alicate, esta pinza de punta van a ir para la cartuchera, que ya la vamos poniendo. Acá tengo una genérica, 6 pulgadas. Pero vamos a poner esta, la denominada por muchos cheta, que todavía no sé si anda esto, después veremos. Vamos a poner los aislados. Este lo tengo que limpiar un poco, de verdad que se ensució.